príncipe Yuri Lyubovsky. Primera parte. Entre los hombres notables que conocí, uno de los más extraordinarios fue el príncipe ruso Yuri Lyubovsky. De mucha más edad que yo, durante mucho tiempo fue el mayor de mis compañeros y mi más íntimo amigo. Nuestro encuentro en el camino de la vida y los estrechos lazos que nos unieron durante muchos años tuvieron como causa lejana e indirecta un acontecimiento trágico que otrora había destrozado su vida familiar. En su juventud, cuando era oficial de la Guardia, el príncipe se enamoró profundamente de una joven bellísima cuyo carácter correspondía al suyo y se casó con ella. Vivían en la casa del príncipe, en Moscú, en la calle Sadovaya. Cuando nació su primogénito, la princesa murió en el parto. El príncipe, buscando un derivativo para su dolor, se ocupó primeramente de espiritismo, esperando así entrar en comunicación con el espíritu de su amada difunta. Luego, sin darse cuenta él mismo, se acrecentó su interés por las ciencias ocultas y más generalmente por la búsqueda del sentido de la vida. A tal punto se interesó que cambió por completo su género de vida. Ya no recibía a nadie, no iba a ninguna parte, y encerrado en su biblioteca, estudiaba sin descanso ciertos problemas relativos al ocultismo que lo apasionaban. Un día en que estaba absorto en sus lecturas, un anciano desconocido vino a molestarlo mientras trabajaba. Con sorpresa de toda la casa, lo recibió al instante y se encerró con él en la biblioteca, donde tuvieron una larga conversación. Poco después de esta visita, el príncipe salió de Moscú y pasó desde entonces casi todo su tiempo en África, en la India, en Afganistán y en Persia. No volvía a Rusia sino muy pocas veces, cuando era indispensable y solo por breves estadas. El príncipe, que era muy rico, consagraba toda su fortuna a sus investigaciones, organizando expediciones especiales a los lugares donde pensaba hallar una respuesta a sus interrogantes. Vivió mucho tiempo en ciertos monasterios y conoció a muchas personas que se interesaban en los mismos problemas que él. Cuando lo encontré por primera vez, era ya un hombre de edad madura, y yo no era más que un jovenzuelo. Desde ese día y hasta su muerte mantuvimos constantes relaciones. Este encuentro tuvo lugar en Egipto, al pie de las pirámides, poco después de la época de mi viaje con Pogosian. Regresaba yo de Jerusalén, donde había ganado dinero haciendo visitar las curiosidades de la ciudad a los extranjeros, especialmente a los rusos, a quienes daba las explicaciones usuales. En una palabra, me había convertido en guía profesional. Apenas llegué a Egipto, decidí ejercer allí la misma profesión. Hablaba muy bien el griego y el árabe, así como el italiano, indispensable entonces a todo europeo. En pocos días había aprendido todo cuanto un guía debe saber, y con una pandilla de pilluelos árabes me di a embaucar a los turistas ingenuos. Diestro ya en este tipo de ejercicio, me había convertido en guía a fin de ganar el dinero necesario para lo que había decidido emprender. Debo decir que mis bolsillos no estaban exactamente rellenos en esa época. Un día, un ruso me tomó como guía. Supe después que era el profesor de arqueología Skrizlov. Una mañana, cuando íbamos de la Esfinge a la pirámide de Keops, lo interpeló un hombre apenas entrecano que lo trató de sepulturero, y muy regocijado por el encuentro, le preguntó cómo estaba. Entre ellos hablaban ruso. Mi patrón, sin saber que yo también hablaba ruso, se dirigía a mí en italiano bastardo. Se sentaron al pie de la pirámide. Me instalé no lejos de ellos, de suerte que mientras comía mi churrec seguía claramente todo lo que decían. Rápidamente comprendí que aquel hombre era un príncipe. Entre otras cosas, preguntó al profesor: ¿Es cierto que usted se obstina en atormentar las cenizas de individuos muertos hace mucho tiempo y que colecciona toda clase de trastos viejos sin valor alguno, con el pretexto de que alguna vez fueron utilizados por un pueblo cualquiera para su vida estúpida? ¿Qué quiere usted?, replicó el profesor. Por lo menos es algo real, tangible, y no una cosa inasible como esas a la que usted ha consagrado su vida, en vez de aprovecharla a fondo
como el hombre rico y lleno de salud que es. Usted busca una verdad inventada antaño por algún loco ocioso. Lo que yo hago tal vez no traiga nada de satisfactorio para la curiosidad, pero a la larga, si se desea, puede llenar los bolsillos. Así hablaron durante largo rato. Luego mi patrón quiso ir a ver otra pirámide y se despidió del príncipe, después de haberle dado cita en las ruinas de Tebas. Debo decir que durante mis horas libres andaba por todos esos lugares como un poseído, llevando en las manos mi mapa del antiguo Egipto con la esperanza de encontrar, gracias a él, una explicación de la Esfinge y de algunos otros monumentos antiguos. Varios días después del encuentro del profesor con el príncipe, estaba yo sentado al pie de una pirámide y reflexionaba, con el mapa desplegado delante de mí. De pronto sentí que alguien se inclinaba por encima de mí. Doblé precipitadamente el mapa y me volví. Era el hombre que había interpelado a mi patrón, el profesor Skridlov, delante de las pirámides de Keops. Pálido y muy conmovido, me preguntó en italiano dónde había conseguido ese documento. Por su cara y por el interés que demostraba por ese mapa, se me ocurrió que podía ser el príncipe de quien me había hablado el sacerdote armenio, en cuya casa había a escondidas copiado el mapa. En vez de contestar a su pregunta, le pregunté a mi vez en ruso si él era quien había querido comprar un mapa a cierto sacerdote. Sí, en efecto, soy yo, dijo, y se sentó a mi lado. Entonces le conté quién era, cómo estaba ese mapa en mi poder y cómo ya había oído hablar de él. Empezábamos a trabar conocimiento. Cuando se hubo tranquilizado, me propuso acompañarlo a su casa en el Cairo para poder seguir a placer nuestra conversación. A partir de ese día, el interés que teníamos en común creó entre nosotros un verdadero lazo de unión y seguimos viéndonos frecuentemente. Nuestra correspondencia no debía interrumpirse jamás. Durante todo ese periodo realizamos juntos varios viajes a la India, al Tíbet y a varios lugares del Asia Menor. Nuestro penúltimo encuentro tuvo lugar en Constantinopla, donde el príncipe tenía una mansión en Pera, cerca de la embajada de Rusia, y donde paraba de vez en cuando por bastante tiempo. Este encuentro se efectuó en las circunstancias siguientes. Regresaba yo de la Meca en compañía de derviches bucarianos con quienes había trabado conocimiento y de varios peregrinos sartos que retornaban a su país. Quería ir de Constantinopla a Tiflis, pasar por Alexandropol para ver a mis padres y luego ir a Bukhara con los derviches. Pero mi imprevisto encuentro con el príncipe me obligaría a cambiar todos mis planes. Al llegar a Constantinopla, supe que nuestro barco no zarparía antes de 6 o 7 días. Esa espera de una semana me resultaba de lo más fastidiosa. Quedarme así, ocioso, de brazos cruzados, no tenía nada de particularmente agradable. Decidí, pues, aprovechar esa demora para ir a Bruges, a casa de un derviche amigo mío, y visitar al mismo tiempo la famosa mezquita verde. Paseando por la orilla, en Gálgata, resolví ir a casa del príncipe para lavarme y cepillarme y para ver a la simpática Mariam Badji, vieja encargada armenia del príncipe. Según su última carta, éste debía de estar ya en Ceilán. Así pues, me sorprendió mucho saber que estaba aún en Constantinopla y que hasta se encontraba en su casa. Como dije, nos escribíamos a menudo, el príncipe y yo, pero no nos habíamos visto desde hacía 2 años, y fue una grata sorpresa. Mi salida para Bruges quedó postergada. Hasta renuncié a mi propósito de ir directamente al Cáucaso, pues el príncipe me pidió que acompañara a Rusia a una joven cuyo encuentro lo había obligado a postergar su viaje a Ceilán. Ese mismo día fui al hammam, y una vez listo, cené con el príncipe. Me habló de sí mismo y me contó muy calurosamente y en forma muy vivaz la historia de la joven a la que debía acompañar a Rusia. Como esa historia es la de una mujer que, a mi parecer, llegó a ser notable bajo todos los aspectos, me esforzaré no sólo en escribir detalladamente el relato del príncipe Lubovsky, sino que hablaré también de lo que fue su vida luego, basándome en todo lo que pude saber y observar
en el curso de mis encuentros con ella. Tanto más cuanto que el manuscrito original que había consagrado al relato minucioso de la vida de esa notable mujer, bajo el título de Confesión de una polaca, quedó en Rusia con una cantidad de manuscritos cuyo destino me es hasta el día de hoy totalmente desconocido. Vitvskaya. El príncipe comenzó así su relato. Hace justo una semana estaba listo para viajar a Ceilán en un barco de la Dobrovolny Flot. Entre los que me acompañaban figuraba un agregado diplomático de la Embajada de Rusia. Durante la conversación me llamó la atención sobre un pasajero, un respetable anciano. ¿Ve usted a ese hombre? ¿Quién podría suponer que es uno de los grandes traficantes en la trata de blancas? Y sin embargo es la verdad. La cosa había sido dicha de paso. Había mucha gente en el barco. Numerosas personas habían venido a saludarme y como me importaba poco el anciano, olvidé completamente esas palabras. El barco se hizo a la mar. Era de mañana. El día estaba claro. Me encontraba sentado en el puente y leía. Cerca de mí saltaba mi perro Diek. Pasaba una joven encantadora que empieza a acariciar a Diek. Luego le trae azúcar. Pero sin mi permiso, Diek no acepta nada de nadie. Veo que él me mira de reojo. ¿Se puede o no se puede? Hago un movimiento de cabeza y le digo en ruso: puedes, puedes. La joven también hablaba ruso. Así pues, hablamos. A la pregunta de costumbre ¿dónde va usted?, contestó que iba a Alejandría como ama de llaves de la familia del cónsul de Rusia. Mientras hablábamos, el anciano que me había señalado el agregado diplomático de la embajada apareció sobre el puente y llamó a la joven. Cuando se fueron, recordé de pronto lo que me habían dicho respecto a ese personaje, y el hecho de que conociera a la joven me pareció sospechoso. Reflexioné y busqué entre mis recuerdos. Conocía al cónsul en Alejandría, y por lo que podía recordar no necesitaba ninguna ama de llaves. Mis sospechas aumentaban. Nuestro buque debía atracar en muchos puertos. En la primera escala, en los Dardanelos, mandé 2 telegramas, uno al cónsul de Rusia en Alejandría, preguntándole si necesitaba un ama de llaves, y el otro al cónsul en Salónica, donde debíamos hacer escala. Luego participé mis sospechas al capitán. En suma, al llegar a Salónica tuvimos confirmación de mis sospechas y comprendimos que esa joven había caído en una trampa. La joven me pareció simpática. Resolví salvarla del peligro que la amenazaba, llevarla a un lugar seguro y no salir para Ceilán antes de haber arreglado algo para ella. Salimos juntos del barco y ese mismo día subimos a bordo de otro que regresaba a Constantinopla. Apenas llegados, quise mandarla a su casa, pero me dijo que no tenía a dónde ir. Por eso me vi obligado a esperar en ese lugar. Su historia es bastante extraordinaria. Es polaca, nacida en el distrito de Volhynie. Pasó su infancia no lejos de Kovno, en la propiedad de un conde de quien su padre era administrador. Eran 2 hermanas y 2 hermanos. Habiendo perdido a su madre en la primera infancia, habían sido educados por su vieja tía. Tenía 14 años y su hermana 16 cuando murió el padre. Uno de sus hermanos estudiaba entonces en Italia. Quería ser obispo. El otro era un verdadero pillo. Un año atrás se había fugado del colegio y decían que estaba escondido en algún lugar de Odessa. A la muerte del padre, las 2 hermanas y la tía tuvieron que abandonar la propiedad, puesto que debía venir a instalarse un nuevo administrador, y se establecieron en Kovno. Poco tiempo después, la vieja tía murió a su vez. La situación de las hermanas se hacía difícil. Aconsejadas por un pariente lejano, liquidaron sus bienes y se fueron a Odessa, donde entraron en una escuela profesional de costura. La joven Vitvskaya era muy bella, y al revés de la hermana mayor, muy frívola. Tenía numerosos pretendientes. Entre ellos había un viajante de comercio que la sedujo y la llevó a San Petersburgo. Al reñir con su hermana mayor, reclamó su parte de la herencia. El viajante de comercio, en San Petersburgo, le quitó toda su fortuna y desapareció, dejándola sin ningún recurso en esa ciudad extranjera.
Tras muchas luchas y vicisitudes, llegó al fin a ser la querida de un viejo senador, pero éste de pronto tuvo celos de un joven estudiante y la despidió. Entonces fue presentada a la respetable familia de un doctor que la empleaba de una manera muy original con vistas a aumentar su clientela. La esposa del doctor la había encontrado en el jardín frente al Teatro Alejandro, se había sentado al lado de ella y la persuadió de que fuera a vivir con ellos. Luego le enseñó a ejecutar la maniobra siguiente. Debía pasearse por la perspectiva Nevsky y cuando se le acercara un hombre no debía despedirlo, sino al contrario, darle algunas esperanzas y permitirle acompañarla hasta la casa. Dejaba al acompañante delante de la puerta. Naturalmente, éste pedía información a la portera y se enteraba de que era la dama de compañía de la esposa del doctor. Por lo tanto, el doctor veía afluir a su consulta toda clase de nuevos clientes que inventaban distintas enfermedades con la secreta esperanza de un encuentro agradable. Mas, por lo que pude estudiar de la naturaleza de Vitviskaya, dijo el príncipe con convicción que nunca dejó de sentir en su subconsciente repugnancia por esa vida, y sólo la necesidad la obligó a doblegarse. Un día que paseaba por la Nevsky, tratando de atraer la atención de posibles clientes para el doctor, se encontró por casualidad con su hermano menor, a quien no había visto desde hacía varios años. Estaba muy bien vestido y daba la impresión de ser un hombre rico. Este encuentro con su hermano había sido como un rayo de sol en su vida insípida. Le dijo que se ocupaba de negocios en Odessa y también en el extranjero. Cuando supo la vida difícil que llevaba, le propuso que viniera a Odessa, donde conocía mucha gente y podría encontrarle una buena situación. Ella aceptó. Apenas llegó a Odessa, su hermano le encontró un empleo interesante con posibilidades para el futuro en una familia honorable, el de ama de llaves del cónsul de Rusia en Alejandría. Al cabo de algunos días, le presentó un señor muy distinguido que justamente iba a Alejandría y aceptaba viajar con ella. Y así, un buen día, ella se embarcó en compañía de ese respetable anciano. Ya sabe usted cómo terminó esto. El príncipe repitió que, según él, sólo las circunstancias y las tristes condiciones de su vida familiar habían llevado a esa joven al borde del precipicio. Su naturaleza no estaba dañada y había en ella el germen de cualidades excelentes. Por lo tanto, había decidido intervenir en su vida y ponerla de nuevo en buen camino. Ante todo, concluyó el príncipe, tengo que mandar a esta desdichada con mi hermana en mi propiedad del distrito de Tambov, para que allí tenga un descanso completo. Luego veremos. Conociendo el idealismo y la bondad del príncipe, me sentía escéptico en cuanto a su empresa y pensaba que en el presente caso sus esfuerzos quizá fueran vanos. Me decía, todo lo que cae de la carreta está perdido. Aun antes de ver a Vivitskaya, no sé por qué, sentía una especie de odio hacia ella, pero como no podía responder al príncipe con un rechazo, acepté, muy a mi pesar, acompañar a esta mujer de nada. Algunos días después, cuando nos embarcábamos, la vi por primera vez. Era morena, bastante alta, muy bella y bien formada. Tenía ojos bondadosos y honrados que a veces se tornaban diabólicamente astutos. Creo que la Thais de la historia debió de ser de un tipo semejante al de ella. Cuando la vi, un doble sentimiento surgió en mí. A veces le tenía odio y otras veces compasión. Así pues, la llevé al distrito de Tambov. Ella vivió largo tiempo con la hermana del príncipe, que le cobró mucha amistad y la llevaba al extranjero por largas temporadas, sobre todo a Italia. Poco a poco, por el contacto con el príncipe y su hermana, se interesó en sus ideas, que llegaron a ser parte integrante de su esencia. Se puso a trabajar sobre sí misma con convicción, y todo el que la veía, aunque solo fuese una vez, podía sentir los efectos de ese trabajo. Después que la acompañé a Rusia, estuve mucho tiempo sin verla. No la vi sino 4 años más tarde, cuando la encontré por casualidad en Italia con la hermana del príncipe Yuri Liubezky, en circunstancias de las más originales. Siempre persiguiendo mi meta,
Un día llegué a Roma. Como se me terminaba el dinero, seguí el consejo de 2 jóvenes aisores a quienes apenas conocía y con su ayuda me instalé como limpiabotas en una acera. Hay que decir que al principio mis negocios no eran brillantes, de modo que, a fin de aumentar mis ingresos, decidí dar a ese oficio un aire nuevo, fuera de lo vulgar. Mandé hacer una butaca especial, bajo la cual alojé un fonógrafo Edison invisible para los transeúntes. Desde afuera solo se veía un tubo de goma provisto de auriculares dispuestos de tal manera que cuando un hombre se sentaba en la butaca, los auriculares se encontraban cerca de sus oídos. Solo tenía que poner discretamente en marcha la máquina, de modo que, mientras le limpiaba los zapatos, mi cliente podía oír la Marsellesa o cualquier gran aria de ópera. Además, fijé al brazo derecho de la butaca una especie de bandeja sobre la cual puse un vaso, un jarro de agua, un poco de vermut y algunos periódicos ilustrados. En vista de lo cual, mis negocios marcharon aceleradamente. Ahora eran las liras y no los centésimi los que caían. Los turistas jóvenes y ricos eran particularmente generosos. A mi alrededor siempre había un grupo de mirones. Esperaban turno para sentarse en la butaca, donde mientras le limpiaba los zapatos se iban a deleitar con algo inédito, al paso que exhibían delante de los idiotas vanidosos de su especie que vagaban por allí todo el santo día. Entre el gentío que me rodeaba, observaba a menudo a una joven. Atraía mi atención porque me parecía conocerla bien, pero por falta de tiempo nunca la miraba detenidamente. Un día, por casualidad, oí su voz. Estaba diciendo en ruso a la señora anciana que la acompañaba: «Apuesto a que es él». Y eso me intrigó tanto que me libré como pude de mis clientes y fui directamente hacia ella y le pregunté en ruso: «Dígame, por favor, ¿quién es usted? Me parece haberla visto en alguna parte». «Sí», contestó, «soy aquella a quien usted odiaba otrora tan intensamente que las pobres moscas que se encontraban en el campo de vibraciones de su odio caían muertas». Si recuerda usted al príncipe Lvovsky, quizás recuerde también a la desdichada a quien acompañó de Constantinopla a Rusia. Enseguida la reconocí, como también a la señora mayor que estaba a su lado, la hermana del príncipe. A partir de ese día, hasta su salida para Montecarlo, pasé todas mis veladas con ellas, en su hotel. 1 año y medio después de este encuentro, vino con el profesor Skrivlov al lugar de reunión de una de nuestras grandes expediciones y desde ese entonces participó en todas las excursiones de nuestro grupo errante. Para dar una muestra característica del mundo interior de Bibitskaya, esa mujer que estuvo al borde de la ruina moral, pero que gracias a los hombres de calidad que tuvo la suerte de encontrar en el camino de su vida llegó a ser tal que hubiera podido, tengo la osadía de decirlo, servir de ideal a toda mujer, me bastará un ejemplo. La apasionaba la ciencia de la música, y la conversación que tuvimos ella y yo en una de nuestras expediciones demostrará con qué seriedad consideraba esta ciencia. Al atravesar el centro del Turquestán, obtuvimos permiso, gracias a recomendaciones eficaces, para visitar un monasterio muy cerrado al público, donde pasamos 3 días. En la mañana de nuestra salida, apareció Bibitskaya pálida como la muerte, llevando su brazo en cabestrillo. No pudo montar sola sobre su caballo y tuve que ayudarla con un compañero. Cuando la caravana partió, llevé a mi caballo al lado del suyo, un poco atrás de los demás. Quería enterarme de lo que había pasado y la acosé a preguntas. Pensaba que quizá uno de nuestros camaradas se habría comportado como un animal y habría osado faltarle al respeto, a ella, una mujer a quien todos mirábamos como a una santa, y anhelaba descubrir quién era ese cobarde, para matarlo allí mismo como a un vulgar perdigón, sin ni siquiera bajar de mi caballo. A mis preguntas, Bibitskaya contestó por fin que su estado se debía solo a esa maldita música, y me preguntó si recordaba la música de la antevíspera. ¿Si la recordaba?
Veía aún a todos, sentados en un rincón del monasterio, casi sollozando al escuchar la música monótona que ejecutaban los hermanos en una de sus ceremonias. Después habíamos discutido largamente, sin que nadie pudiera explicar lo que había sucedido. Después de un momento de silencio, Vitvskaya, por propio impulso, volvió a hablar. Lo que dijo sobre el origen de su extraño estado tomó la forma de un relato. No sé si el paisaje que nos rodeaba era particularmente admirable aquella mañana o si era por otra razón, pero lo que entonces me dijo con punzante sinceridad lo recuerdo hoy casi palabra por palabra, después de tantos y tantos años. Cada una de sus palabras se grabó con tal fuerza en mi cerebro que me parece oírla aún en este momento. Empezó así. No recuerdo si aun cuando era muy joven algo en la música me tocaba interiormente, pero recuerdo muy bien cómo razonaba entonces sobre el particular. Como todo el mundo, temía no parecer inteligente, y cuando alababa o criticaba alguna pieza, lo hacía únicamente con mi cabeza. Aun cuando la música que oyera me fuera del todo indiferente, cuando se me pedía mi opinión, me declaraba, según las circunstancias, en pro o en contra. A veces, cuando todos se deshacían en elogios, tomaba el partido inverso, utilizando cuantas palabras técnicas conocía, a fin de que la gente pensara que no era una persona cualquiera, sino una persona instruida, capaz de juzgarlo todo. Otras veces hacía coro con los demás para condenar la pieza, pensando que ya que la criticaban, había seguramente en ella algo que ignoraba pero que había que criticar. Por el contrario, si la aprobaba, era diciéndome que el autor, fuera quien fuera, puesto que su profesión era componer música, no la hubiera hecho pública si la pieza no la hubiera merecido. En una palabra, nunca fui sincera para conmigo misma ni para con los demás en el elogio o en la crítica, sin por otra parte sentir ningún remordimiento de conciencia. Más tarde, cuando la vieja hermana del príncipe Lubovsky me tomó bajo el ala, me convenció de que estudiara el piano, pues para ella toda mujer inteligente y de buena educación debía tocar dicho instrumento. Para complacer a la querida anciana, me consagré por entero al estudio del piano. Al cabo de 6 meses tocaba ya lo bastante bien como para que me invitaran a participar en un concierto de la beneficencia, y todos los amigos que asistieron a él me colmaron de elogios, extasiándose con mi talento. Un día, cuando acabé de tocar, la querida anciana se sentó a mi lado y me dijo con mucha seriedad y solemnidad que ya que Dios me había concedido un don semejante, sería un gran pecado descuidarlo y no permitirle desarrollarse por completo. Añadió que ya que había empezado a aprender música, tenía que llegar a conocerla a fondo, para no tocar como cualquier María Ivanovna. Me aconsejaba, pues, estudiar ante todo la teoría de la música y, aun si fuera necesario, prepararme para los certámenes. A partir de ese día hizo traer toda clase de obras sobre música y hasta fue a Moscú a comprarme algunas. En poco tiempo las paredes de mi sala de estudio se llenaron de grandes librerías repletas de libros y obras musicales. Me entregué con fervor al estudio de la teoría de la música, no sólo porque deseaba complacer a mi benefactora, sino también porque le había tomado gusto y mi interés por las leyes de la armonía aumentaba día tras día. Sin embargo, los libros que tenía no podían darme nada, pues no explicaban lo que era realmente la música ni cómo se habían constituido sus leyes. En cambio, en cada página se encontraban la misma clase de indicaciones: que nuestra octava tiene 7 notas, pero que la de los antiguos chinos tenía solo 5, que entre los antiguos egipcios se llamaba tebuni al arpa y mem a la flauta, que las antiguas melodías griegas estaban construidas sobre modos variados, jónico, frigio, dórico y otros, que en el siglo IX hizo su aparición la polifonía y tuvo efectos tan catastróficos que hasta se citaban casos de nacimientos prematuros por haber recibido la madre un choque al oír esta nueva música en el órgano de la iglesia, que en el siglo XI
Cierto monje, Guido d'Arezzo, inventó el solfeo, etcétera, etcétera. En los libros trataban más que nada de músicos célebres y de sus carreras. Hasta llegaban a describir las corbatas y los anteojos que llevaban los compositores más famosos. Pero en cuanto a la esencia misma de la música y a la influencia que ejerce sobre el psiquismo de los hombres, ni una sola palabra. Pasé un año entero estudiando esa supuesta teoría de la música. Leí casi todos mis libros y llegué a la convicción definitiva de que esta literatura no me daría nada. Mas como mi interés por la música no hacía sino crecer, renuncié a toda lectura y me sumergí en mis propios pensamientos. Un día, por fastidio, tomé de la biblioteca del Príncipe un libro titulado El mundo de las vibraciones, que dio una orientación bien definida a mis reflexiones sobre la música. El autor de aquella obra no era músico, y hasta era evidente que no se interesaba por la música. Era ingeniero y matemático. En un pasaje de su libro aludía a la música, pero sencillamente a título de ejemplo, para explicar las vibraciones. Decía que los sonidos musicales contienen ciertas vibraciones que actúan necesariamente en el hombre sobre ciertas vibraciones correspondientes. Y he aquí la razón por la cual al hombre le gusta o no le gusta tal o cual música. Lo comprendí al instante y me encontré muy de acuerdo con las hipótesis del ingeniero. Desde entonces todos mis pensamientos se vieron encaminados en esa dirección, y cuando hablaba con la hermana del príncipe siempre me esforzaba por llevar la conversación sobre la música y su significado real, tanto que ella también se interesó en el asunto. Lo discutíamos juntas y hacíamos experimentos. La hermana del príncipe hasta compró especialmente para este fin varios gatos, algunos perros y otros animales. A veces invitábamos a las sesiones a algunos de los criados, les dábamos té y durante horas enteras yo tocaba el piano. Las primeras veces no obtuvimos ningún resultado, pero un día hicimos venir a 5 de nuestros criados y 10 compañeros de la aldea que en un tiempo había pertenecido al príncipe. La mitad de ellos se durmió al oírme tocar un vals compuesto por mí. Repetimos este experimento varias veces y cada vez aumentaba el número de los durmientes. Pero a pesar de las tentativas que hicimos mi vieja amiga y yo para componer, según los principios más diversos, una música capaz de producir otros efectos sobre los auditores, no logramos nunca otra cosa que dormirlos. A fuerza de trabajar y de pensar incesantemente en la música, terminé por cansarme y adelgazar hasta tal punto que un día, al darse cuenta del estado en que me hallaba, mi benefactora tuvo miedo y, aconsejada por uno de nuestros amigos, se apresuró a llevarme al extranjero. Salimos para Italia. Allá, en poder de otras impresiones, poco a poco me restablecí. Solo 5 años más tarde, después de asistir a los experimentos de los hermanos monopsiquistas, durante el viaje que hice con usted por el Pamir y el Afganistán, empecé nuevamente a reflexionar sobre el poder de la música, pero sin tanta pasión como antes. Luego, cada vez que recordaba mi primera tentativa, me reía de nuestra ingenuidad de entonces y del significado que dábamos al sueño de nuestros invitados. No se nos ocurrió la idea de que estos hombres se dormían con gusto simplemente porque habían tomado la costumbre de sentirse como en su propia casa, y les era agradable, tras un largo día de trabajo, comer bien, beberse una copita de vodka, ofrecida por la buena anciana, e instalarse luego en cómodas butacas. Después de nuestra visita a los hermanos monopsiquistas, volví a Rusia y, recordando sus explicaciones, reanudé mis investigaciones. Como lo aconsejaban los hermanos, determiné el de la absoluto en conformidad con la presión atmosférica tomada en el lugar mismo de esos experimentos, y afiné mi piano tomando en cuenta las dimensiones de la habitación. Por otra parte, escogí para mis ensayos sujetos que ya habían sido expuestos muchas veces a las impresiones de ciertos acordes. Por fin, tomé en consideración el carácter del lugar y la raza a la que pertenecía cada uno de los asistentes. Sin embargo, no obtenía resultados. Mejor dicho, no lograba,
apoyándome en una sola y misma melodía, despertar un sentimiento igual en todos los oyentes. Sin duda, cuando éstos respondían exactamente a las condiciones requeridas, podía suscitar en ellos, a mi antojo, la risa o el llanto, la maldad o la bondad, y así sucesivamente. Pero en los hombres de raza mezclada, o cuando el psiquismo de un sujeto salía algo de lo común, las reacciones diferían de nuevo, y fuesen cuales fueren mis esfuerzos, no podía lograr hacer aparecer en todos sin excepción, con ayuda de una sola y misma música, el humor que deseaba. Así pues, abandoné una vez más mis investigaciones, creyendo que podía considerarme satisfecha con los resultados que había obtenido. Pero he aquí que anteayer esa música, casi sin melodía, suscitó el mismo estado en todos nosotros, que pertenecemos a razas y a nacionalidades del todo diferentes, y hasta de carácter, tipo, costumbres y temperamentos opuestos. Explicar el hecho con el sentimiento de rebaño no viene al caso, puesto que, según nos lo han demostrado ciertos experimentos recientes, no existe ese sentimiento en ninguno de nuestros camaradas, gracias al trabajo que han logrado hacer sobre sí mismos. En suma, no había anteayer nada que pudiera provocar ese fenómeno o que pudiera explicarlo. Pero después de la música, cuando volví a mi habitación, se despertó en mí el intenso deseo de conocer la causa real de este enigma que había representado para mí durante tanto tiempo un rompecabezas. No pude dormir en toda la noche. Tanto me atormentaba la necesidad de comprender lo que eso podría significar, y no paré de interrogarme todo el día siguiente. Hasta perdí el apetito. No he comido ni bebido nada, y esta mañana era tan grande mi desesperación que de rabia o agotamiento o no sé por qué otra razón me mordí un dedo sin darme cuenta, con tanta fuerza que casi me lo arranqué de la mano. Por eso tengo el brazo en cabestrillo. Me duele tanto que apenas puedo sostenerme en el caballo. Su relato me conmovió mucho. Con todo corazón deseaba ayudarla. Así le relaté un fenómeno extraordinario que había presenciado por casualidad el año anterior y que se relacionaba igualmente con la música. Le detallé cómo, gracias a una carta de recomendación de un hombre de gran valor, el padre Eblisi, que había sido mi maestro en la niñez, me habían admitido los esenios, casi todos israelitas, que al son de antigua música y cantos hebreos habían hecho crecer plantas en un espacio de media hora. Yo le describí cómo habían procedido. Mi relato la cautivó a tal punto que sus mejillas se arrebolaron. Como resultado de nuestra conversación, decidimos instalarnos, al regresar a Rusia, en alguna ciudad donde pudiéramos, sin que nadie nos molestase, entregarnos seriamente a hacer experimentos con la música. Durante el resto del viaje, Vivitskaya, ya vuelta en sí, siguió siendo para nosotros la de siempre. Se trepaba a las rocas, a pesar de su dedo herido, con más agilidad que todos los otros, y podía distinguir casi a 20 kilómetros de distancia los monumentos que servían de punto de referencia. Vivitskaya murió en Rusia. Se había resfriado durante un viaje en trineo por el Volga. La enterraron en Samara. Estaba allí en el momento de su muerte, porque cuando cayó enferma me llamaron a Tashkent. Cuando la recuerdo, ahora que pasé el cabo de la primera mitad de mi vida, que visité casi todos los países del mundo y me acerqué a miles y miles de mujeres, debo reconocer que jamás encontré ninguna como ella, y no cabe duda de que nunca habré de encontrarla. Volviendo al mayor de mis camaradas, el amigo de mi esencia, el príncipe Lubovetsky, diré que se fue de Constantinopla poco después de mi propia partida y que no volví a verlo durante varios años. Sin embargo, recibía cartas suyas periódicamente y siempre sabía más o menos dónde se encontraba y cuál era en aquel momento el interés predominante de su vida. Se dirigió primeramente a la isla de Ceilán. Luego emprendió una expedición para remontar el curso del Indo hasta su origen. Más tarde me siguió escribiendo
ora de Afganistán o de Beluchistán o de Kafiristán. Luego nuestra correspondencia se interrumpió bruscamente y no oí hablar más de él. Por último, me convencí de que había perecido en uno de sus viajes y poco a poco me había acostumbrado a la idea de haber perdido para siempre al hombre más cercano a mí, cuando volví a encontrarlo de manera inesperada en el corazón mismo de Asia, en circunstancias excepcionales. Para situar mejor mi último encuentro con aquel que, según mi opinión, representa en las condiciones de vida actuales un ideal digno de ser presentado a los hombres, necesito una vez más interrumpir mi relato para hablar de un tal Soloviev, que fue también uno de mis compañeros. Soloviev se hizo experto en medicina oriental y más particularmente en medicina tibetana. Fue también el primer especialista del mundo en materia de opio y de hachís, cuya influencia sobre el organismo y el psiquismo del hombre él conocía a fondo. Sucedió que mi último encuentro con Yuri Lubovetsky ocurrió durante un viaje que hice por el Asia Central con Soloviev. Soloviev. A 7 u 8 kilómetros de Bukhara, capital del kanato del mismo nombre, los rusos constituyeron alrededor de la estación del ferrocarril transcaspiano una gran ciudad que llamaron Nueva Bukhara. Allí vivía yo cuando encontré a Soloviev por primera vez. Había venido a establecerse en Bukhara para estar en el sitio donde más oportunidades tenía de compenetrarse con los principios mismos de la religión de Mahoma, y para encontrar allí derviches de todas las sectas, entre ellos a mi viejo amigo Bogaidin. Pero éste no se hallaba en Bukhara y nadie sabía dónde había ido. Sin embargo, tenía buenas razones para contar con su pronto regreso. A mi llegada a Nueva Bukhara, alquilé una habitación a una gorda judía vendedora de pas ruso. Viví en ese cuarto en compañía de mi fiel amigo Filos, un enorme perro pastor kurdo que me acompañó por doquier durante 9 años. En todas las ciudades y localidades de los diversos países en que tuve que morar algún tiempo, ese Filos se hacía célebre rápidamente, sobre todo entre los chicos del país, a causa de su habilidad para traerme una olla llena de agua hirviendo, que lo mandaba a buscar de los chaijanes a los tractires para preparar mi té. A veces hasta iba al mercado con la lista de las compras entre los dientes. Ese perro, según mi opinión, era tan sorprendente que no me parece superfluo perder un poco de tiempo en hacer conocer al lector su raro psiquismo. Daré algunos ejemplos de la ingeniosidad asociativa de sus manifestaciones psíquicas. Poco tiempo atrás había ido, por consejo de Bogaidin, a visitar en la ciudad bukhariana de P a los derviches de cierta secta, pero estos se fueron pronto de la ciudad y decidí marcharme yo también para ir a Samarcanda. Mis recursos materiales tocaban a su fin. Después de pagar mi cuarto en la posada de caravanas y arreglar mis otras deudas, me quedaban todo y por todo unos 60 kopecks. Ganar dinero en esa ciudad era imposible, porque no era la época de los negocios y no era fácil, en ese rincón perdido de provincia, separado de la civilización europea, comerciar con objetos de arte o novedades técnicas. En Samarcanda, por el contrario, había muchos rusos y extranjeros pertenecientes a diferentes naciones europeas. Además, previendo la posibilidad de un viaje a esa región, había dejado en Tiflis instrucciones para que me enviaran dinero allí. Como no tenía con qué viajar, resolví recorrer a pie esa distancia, o sea, alrededor de 100 verstas, y salí un buen día con mi amigo Filos. De paso, compré 5 kopecks de pan y con otros 5 kopecks una cabeza de carnero para Filos. Medía mucho nuestras provisiones y por lo tanto estábamos lejos de estar saciados. En ciertos momentos nuestro camino bordeaba bostani o huertos de cada lado. Es usual en el Turquestán, para separar los huertos y cercarlos a lo largo de los caminos, sembrar setos de tupinambos, que crecen muy alto y muy tupidos y reemplazan los cercos de madera o de alambre. Nuestro camino estaba así bordeado de tupinambos, y como yo no tenía mucha hambre, hubiera comido cualquier cosa,
resolví arrancar algunos. Eché un vistazo a mi alrededor para asegurarme de que nadie me veía. Desenterré rápidamente 4 gruesos tupinambos y seguí mi camino devorándolos con deleite. Quise hacerle probar uno a Filos, pero lo olfateó y rehusó comerlo. Llegado a Nueva Samarcanda, alquilé un cuarto a un habitante en las barriadas de la ciudad y me dirigí inmediatamente al correo. El dinero no había llegado aún. Reflexionando entonces sobre los medios de procurarme dinero, decidí fabricar flores artificiales y fui inmediatamente a una tienda a comprar papel de colores. Pero por el camino calculé que con mis 50 copecs tendría muy poco. Compré sencillamente papel blanco muy delgado y varios tubos de color de anilina para colorear yo mismo el papel blanco y confeccionar así con poco gasto una gran cantidad de flores. Al salir de la tienda fui al jardín público y me senté en un banco a la sombra de los árboles para descansar. Mi Filos se sentó a mi lado. Absorto en mis pensamientos, miraba a los árboles donde los gorriones volaban de rama en rama, en la calma y en la frescura. De repente me vino una idea. ¿Por qué no trataría de ganar dinero con los gorriones? A los habitantes del lugar, los sartos, les gustan mucho los canarios y otras aves cantoras. ¿En qué un gorrión sería peor que un canario? En la calle que bordeaba el jardín público había una estación de coches, donde numerosos cocheros en pleno calor del mediodía descansaban y dormitaban sobre su asiento. Fui allí y arranqué de la cola de los caballos las crines que necesitaba para fabricar redes que enseguida puse en diversos sitios. Filos me observaba todo el tiempo con la mayor atención. Muy pronto un gorrión cayó prisionero en las redes. Lo desenredé delicadamente y lo llevé a casa. Pedí tijeras a la propietaria y empecé a cortar las alas de mi gorrión para darle la forma de un canario. Luego lo pinté de manera fantástica con mis colores de anilina. Llevé inmediatamente el gorrión al antiguo Samarcanda, donde lo vendí enseguida haciéndolo pasar por un canario americano de una especie rara por el que pedí 2 rublos. Con ese dinero compré inmediatamente varias jaulas pintadas, muy sencillas, y me puse entonces a vender mis gorriones en jaulas. En 2 semanas vendí cerca de 80 de esos canarios americanos. Los 3 o 4 primeros días llevé a Filos conmigo a esa cacería de gorriones, pero cuando se hizo célebre entre los chicos de Nueva Samarcanda, tuve que dejarlo en casa, porque todos los niños, al acercársele en el jardín público, espantaban a los gorriones y me impedían atraparlos. A la mañana siguiente del día en que dejé de llevar a Filos conmigo, desapareció temprano. Regresó de noche, cansado, lleno de barro, y colocó triunfalmente sobre mi cama un gorrión, muerto, por supuesto. Eso se repitió todos los días. Salía por la mañana y nunca regresaba sin traerme un gorrión muerto que ponía sobre la cama. No me arriesgué a quedarme mucho tiempo en Samarcanda. Tenía miedo de que mis gorriones, con qué no se divierte el diablo, recibieran la lluvia, o que a uno de ellos se le ocurriera bañarse en su tacita, lo cual hubiera causado un gran escándalo porque mi canario americano hubiera vuelto a ser un horrible gorrión desplumado. Me apresuré, pues, a abandonar el lugar sin tambores ni música. De Samarcanda me fui a la Nueva Bucara, donde, como dije antes, contaba con encontrar a mi amigo el derviche Bogaidín. Me sentía rico. Tenía en el bolsillo más de 150 rublos, y tal suma era considerada entonces muy respetable. Llegado allí, alquilé pues un cuarto a una gorda vendedora de gas ruso. No había mueble alguno en ese cuarto. De noche y a manera de cama ponía una sábana en el suelo en un rincón y dormía sin almohada. No lo hacía solo por economía. Por cierto que esa manera de dormir no me costaba caro, pero la verdadera razón era que en ese periodo de mi vida adhería con convicción a las ideas de los famosos yogis hindúes. Debo confesar, sin embargo, que en ese tiempo, hasta en los periodos de mis más grandes dificultades materiales, no tenía la fuerza de negarme el lujo de acostarme sobre una sábana limpia y friccionarme de noche con un agua de colonia que tuviera por lo menos 80 grados. En cuanto a Filos,
esperaba 5 o 10 minutos, al cabo de los cuales, según sus estimaciones, yo debía dormir, y a su turno se acostaba en esa cama improvisada, y jamás del lado de mi cara, sino a mis espaldas. En la cabecera de esa ultraconfortable camita tenía una mesita de noche, muy práctica también, hecha con los libros que me interesaban en ese período y que ataba en un paquete. Sobre esta original mesa biblioteca ponía por la noche todos los objetos que podía necesitar: una lámpara de petróleo, un cuaderno, polvo contra los chinches, etc. Algunos días después de mi llegada a la Nueva Bucara, encontré una mañana sobre mi mesa improvisada un enorme tupinambo. Recuerdo que pensé: ¡qué bromista la patrona! A pesar de su gordura, es lo bastante fina como para haber adivinado mi debilidad por los tupinambos. Y lo comí con el mayor placer. Estaba persuadido de que era la propietaria quien me había traído ese tupinambo, por la sencilla razón de que nadie más entraba entonces en mi habitación. Cuando la encontré ese día en el corredor, le di pues las gracias con convicción por el tupinambo, y hasta bromeé con ella de una manera ligera a ese respecto. Pero con gran sorpresa comprendí claramente por su semblante que ignoraba todo lo concerniente al tupinambo. A la mañana siguiente encontré en el mismo lugar otro tupinambo, que comí con el mismo placer, pero reflexioné seriamente sobre esa misteriosa aparición. ¿Cuál no sería mi sorpresa al tercer día al ver que el mismo fenómeno se repetía? Esta vez decidí abrir el ojo para descubrir al autor de la broma, agradable quizás, pero muy enigmática. Durante varios días no pude sacar nada en claro, y sin embargo todas las mañanas encontraba un tupinambo en el mismo lugar. Finalmente, para observar ese acontecimiento que me intrigaba cada vez más, me escondí detrás de un tonel de vas colocado en el corredor. De repente vi a Filós deslizarse con precaución muy cerca del tonel. Tenía entre los dientes un grueso tupinambo que fue a poner en mi cuarto en el lugar acostumbrado. El día siguiente, al momento de salir, toqué el lado izquierdo de la cabeza de Filós, lo que significaba entre nosotros: me voy lejos y no llevo perro conmigo. Pero no hice sino atravesar la calle. Entré en una tienda frente a la casa y me puse a vigilar la puerta. Filós no tardó en salir, miró a su alrededor y partió en dirección al mercado. Lo seguí subrepticiamente. En el mercado, cerca del peso público, había varias tiendas de alimentos, todas llenas de gente. Filós se paseaba tranquilamente entre la muchedumbre y yo no le quitaba los ojos de encima. Al pasar cerca de una tienda observó el lugar. Luego, creyendo que nadie lo veía, sacó rápidamente un tupinambo de un saco colocado frente a la tienda y se dio a la fuga. Cuando regresé a casa, encontré el tupinambo en su sitio. Describiré un rasgo más de este sorprendente perro. Cuando salía sin llevarlo, se acostaba delante de mi puerta y esperaba mi regreso. Dejaba a todo el mundo entrar en mi cuarto, pero no permitía salir a nadie si yo no estaba. En caso de que alguien quisiera salir de mi cuarto en mi ausencia, el enorme moloso se ponía a gruñir y a mostrar los colmillos. No se necesitaba más para que el visitante sintiera que el suelo desaparecía bajo sus pies. Esto daba lugar hasta a cómicos incidentes, de los cuales he aquí un ejemplo que tuvo lugar precisamente en la Nueva Bucara. La víspera de este incidente, un polaco, cinematografista ambulante, se dirigió a mí por inclinación de habitantes del lugar que me conocían como el único especialista de ese tipo de trabajo, para reparar un escape de uno de los balones de acetileno que servían entonces de fuentes de luz a estos profesionales para la proyección de sus películas. Prometí al polaco ir en cuanto me fuera posible para hacer la reparación, pero al día siguiente de nuestra conversación, él advirtió que el otro recipiente también tenía un escape. Temiendo perder la función siguiente, decidió no esperarme y llevarme él mismo los balones. Al enterarse de que no estaba en casa y de que mi cuarto estaba abierto, y como no quería transportar una vez más esos pesados recipientes,
decidió dejarlos en mi habitación. Esa mañana había ido a la vieja Bukhara a visitar a una mezquita, y como la presencia de un perro en un templo y hasta en su recinto es considerada un gran sacrilegio, sobre todo entre los adeptos de la religión musulmana, me había visto obligado a dejar a Filos en casa. Según su costumbre, se había acostado delante de mi puerta aguardando mi regreso. Por lo tanto, Filos dejó entrar al cinematografista en el cuarto, mas para salir el asunto fue diferente y el pobre polaco, después de algunas vanas tentativas, tuvo que resignarse a quedarse sentado en el suelo, sin beber ni comer, roído por la inquietud, hasta la hora que regresé a casa, tarde en la noche. Vivía, pues, en la nueva Bukhara. Había emprendido esta vez seriamente la fabricación de flores artificiales. Esta manera de ganar dinero presentaba para mí ciertas ventajas. Gracias al comercio de flores tenía acceso a casi todos los lugares que me interesaban. Las entradas prometían ser buenas en esta estación del año. El momento era propicio para vender mis flores, porque era el fin de la Cuaresma y, como todo el mundo sabe, a los habitantes de esas regiones les gusta, en las Pascuas de Resurrección, llenar de flores sus casas y sus mesas. En ese año la Pascua judía casi coincidía con las Pascuas cristianas. Como la población de la nueva y vieja Bukhara comprendía numerosos adeptos de estas dos religiones, la demanda de flores artificiales era particularmente importante. Tuve que trabajar sin descanso casi día y noche. No interrumpía mi trabajo sino en raras ocasiones, ya sea para ir a ver a mis amigos derviches, sea en las noches en que estaba muy fatigado para ir a jugar al billar en un restaurante cercano a mi casa. Me gustaba mucho el billar en mi juventud y me había hecho maestro en ese arte. En la noche del Jueves Santo estaba jugando una partida después de mi día de trabajo cuando oí de repente ruidos y gritos en la habitación vecina. Dejé el taco de billar, me precipité allá y vi 4 hombres que mataban a golpes a un quinto. No conocía a esos hombres y no sabía lo que pasaba, pero me precipité para defender al que parecía estar en dificultades. En mi juventud me apasionaba el jiu-jitsu japonés y el fichliu jinsiano, y siempre me encantaba hallar la ocasión de aplicar mis conocimientos en ese dominio. Una vez más, por amor al deporte, tomé calurosamente parte en la pelea, y entre nosotros dos, mi desconocido y yo, infligimos a nuestros adversarios una soberana paliza. Pronto se vieron obligados a batirse en retirada. En esa época, la Nueva Bukhara era una ciudad todavía muy nueva. Su población estaba compuesta de elementos aventureros, entre ellos numerosos exilados de Rusia, que vivían bajo la vigilancia de la policía, con pasaportes de lobo, como allí se decía. Era una mezcla abigarrada de ciudadanos de todas las nacionalidades, todos en ruptura o en instancia de algo. Había criminales que ya habían purgado su pena y numerosos condenados políticos exiliados por algún tribunal o por una de esas medidas administrativas utilizadas profusamente en la antigua Rusia. El medio y las condiciones en que vivían estos desterrados eran tan miserables que todos terminaban dándose a la bebida. Hasta los que no tenían predisposiciones hereditarias y que antes jamás habían bebido, obedecían muy naturalmente y sin resistencia a la tendencia general. Los hombres contra quienes había peleado pertenecían precisamente a ese medio. Después de la pelea, quise acompañar a mi compañero de armas a su casa por temor a que le pasara algo si regresaba solo, pero dio la casualidad que vivía en el mismo lugar que los otros 4, en vagones abandonados en la vía férrea. Como caía la noche, no me quedaba otro recurso que proponerle venir a casa, lo cual aceptó. Mi nuevo compañero, Soloviev, era joven todavía, pero se veía que tenía ya la costumbre de beber. En la riña había sido golpeado duramente, su cara estaba toda magullada y tenía enormes cardenales debajo de los ojos. A la mañana siguiente tenía un ojo muy hinchado,
Lo persuadí de que no saliera y se quedara en mi casa mientras no estuviera mejor. Además, su trabajo había terminado en la víspera debido a las muy próximas Pascuas. El viernes salió por su cuenta, pero regresó a dormir a casa. El día siguiente, Sábado Santo, pasé casi todo mi tiempo en encargos. Tenía que entregar las flores que me habían pedido para las fiestas. No quedé libre sino por la noche. Como no tenía ningún amigo cristiano y por consiguiente ningún lugar donde celebrar las Pascuas, compré un culich, una pasca, huevos pintados y, en resumen, todo cuanto exige la costumbre para la ocasión, así como una botella de vodka, y llevé todo a casa. Soloviev no estaba. Me lavé, me cepillé, no tenía con qué cambiarme y fui solo a la iglesia para asistir a misa. Al regresar a casa encontré a Soloviev dormido. Como en el cuarto no había mesa, tomé en el patio una gran caja vacía y la traje silenciosamente para no molestarlo. Cubrí la caja con una sábana limpia, puse encima todo lo que había comprado para la cena pascual y sólo entonces llamé a Soloviev. Fue una verdadera sorpresa para él y aceptó con alegría tomar parte de este solemne festín. Nos sentamos a la mesa, él sobre mis libros y yo sobre un cubo dado vuelta. Empecé a servir 2 vasitos de vodka, pero para mi gran sorpresa me dio las gracias y rehusó beber. Bebí solo. Soloviev se puso enseguida a comer. Filós, que asistía a esta solemnidad, recibió doble ración, 2 cabezas de cordero. Estábamos sentados sin decir nada y comíamos. Para mí como para Soloviev, esas Pascuas no eran dichosas. Evocaba la imagen de una fiesta con mi familia. Pensaba en los míos, en aquellos que se encontraban lejos de mí. También Soloviev seguía sus pensamientos y nos quedamos así durante largo rato, sin intercambiar una palabra. De repente Soloviev dijo, como para sí: «Ayúdame, Señor, en nombre de esta santa noche, a encontrar la fuerza de no tocar más ese veneno que me ha reducido al estado en que estoy». Se calló, hizo un gesto desolado, suspiró: «¡Ah, ah!» y luego se puso a contar su vida. No sé qué lo impulsaba. ¿Le recordaban las Pascuas amados y lejanos recuerdos del tiempo en que era un hombre? ¿Era la mesa que yo había arreglado cuidadosamente y la inesperada cena? ¿O ambas cosas a la vez? Lo cierto es que ese día me abrió su corazón. Soloviev había sido empleado de correos, por una causa completamente accidental. Pertenecía a una familia de comerciantes de Samara. Su padre dirigía una gran empresa de molinos. Su madre pertenecía a una familia de aristócratas arruinados y había sido educada en el instituto reservado a los jóvenes de la nobleza. La única educación que supo darle a sus hijos consistió en atiborrarlos de buenos modales y de reglas mundanas. El padre, siempre en sus molinos y sus negocios, casi nunca estaba en casa. Además, le gustaba la bebida y regularmente, varias veces por año, se emborrachaba durante semanas enteras. En ayunas era una verdadera cabeza de mula, añadía su hijo. Los padres de Soloviev, que seguían cada uno su propia vida e intereses, se toleraban entre sí, como suele decirse. Soloviev tenía un hermano menor, iban juntos al liceo. Los padres se habían en cierta forma repartido los niños. El hijo mayor era el favorito de la madre y el menor del padre. Debido a ello se producían constantes rencillas. El padre no se dirigía a su hijo mayor más que para burlarse de él, al punto que poco a poco se estableció entre ellos una especie de hostilidad. La madre, cuando recibía de su marido el dinero para la casa, daba a su preferido cierta suma, pero el apetito de éste aumentó con los años, sobre todo cuando se puso a galantear a las muchachas. Nunca tenía dinero bastante. Un día hasta llegó a robar a su madre un brazalete que vendió para hacer un regalo. Cuando ella descubrió el hurto, lo ocultó al padre, pero los robos se repitieron y un día éste armó un escándalo y echó al hijo de la casa.
Más tarde, los otros miembros de la familia se unieron a la madre para defender su causa, y el padre lo perdonó. Soloviev estaba en segunda del liceo cuando un circo ambulante se detuvo en Samara. Una artista ecuestre llamada Berka le hizo perder la cabeza, y cuando el circo partió para Tsaritsyn, Soloviev la siguió, después de haber sustraído a su madre todas sus economías. En esa época ya había empezado a beber. En Tsaritsyn, al enterarse de que su Berka lo engañaba con un capitán de la Guardia Civil, Soloviev se emborrachó para olvidar su pesar. Muy pronto fue asiduo de todas las tabernas del puerto y se hizo amigo de muchos mozos de su misma especie. Para terminar, un día que estaba borracho lo desvalijaron por completo. Se encontró, pues, sin un céntimo en esa ciudad extranjera y no se atrevió siquiera a comunicárselo a sus padres. Tras vender poco a poco sus cosas personales y su ropa, se vio obligado a cambiar lo que llevaba puesto por harapos, convirtiéndose en un andrajoso en el sentido literal de la palabra. Apremiado por el hambre, se empleó en una pescadería y de empleo en empleo se encontró en Bakú, en compañía de pobres diablos como él. Allí la suerte le sonrió un poco. Alguien le dio con qué vestirse y tuvo la suerte de ser admitido como telefonista en el distrito de Balajna. La miseria que acababa de conocer lo había forzado a reflexionar y se puso a trabajar seriamente. Un día encontró a alguien en Samara y ese compatriota, al enterarse de quién era y de qué familia provenía, decidió sostenerlo y ayudarlo a lograr una mejor situación. Como Soloviev tenía la instrucción correspondiente a la clase de segunda, entró en el servicio de correos y telégrafos de Bakú en calidad de asistente. Pero los primeros meses tuvo que trabajar sin recibir salario. Luego obtuvo una plaza en Kuchka y se estableció allí, esta vez como funcionario titular. Restringiéndose en todo, logró vestirse y economizar un poco de dinero. Cuando cumplió 21 años, recibió del Ministerio de la Guerra una nota advirtiéndole que iba a ser alistado, lo cual lo obligaba a regresar a su ciudad natal. Al llegar a Samara, fue al hotel y escribió a su madre. Ésta se sintió muy feliz al ver que su hijo parecía enmendarse y consiguió que su padre lo perdonara. El hogar se le abrió de nuevo. El padre, al ver que su hijo se había vuelto razonable, se alegró de que todo hubiese terminado de esta manera y desde entonces lo trató con benevolencia. Soloviev echó la suerte. Tenía que hacer su servicio militar, pero en su calidad de empleado de correos debía aguardar varios meses unos datos sobre su destino, ya que era telegrafista y los reclutas de esa categoría eran designados para ocupar plazas vacantes en la administración central del ejército. De ese modo, se quedó aún 3 o 4 meses al lado de sus padres y luego fue destinado al batallón del ferrocarril que hacía el servicio de la región transcaspiana y que en esa época dependía del ejército. Para empezar, hizo varias semanas de servicio obligatorio en el segundo regimiento y luego lo designaron para la línea de Kuchka, pero enfermó de hepatitis y fue llevado al hospital de Merv, donde acantonaba su batallón. Una vez curado, Soloviev fue transferido a Samarcanda, al Estado Mayor del regimiento, de donde lo enviaron al hospital militar para que le entregaran un certificado de aptitud para el servicio. En el ala del hospital donde estaba Soloviev había un pabellón para los presos. Cuando pasaba por los corredores, hablaba algunas veces a través de las rejas con los prisioneros. Conoció así a uno de ellos, un polaco condenado como falsificador de moneda. Soloviev fue exceptuado por razones de salud y autorizado a dejar el hospital. El preso le pidió entonces que se encargara de una carta para un amigo que vivía cerca de la estación del ferrocarril de Samarcanda, y a modo de agradecimiento le puso en las manos un frasco lleno de un líquido azul celeste, explicándole que este líquido servía para copiar los billetes de 3 rublos, con excepción de todos los demás.
Se operaba de la manera siguiente: un papel especial, empapado del líquido en cuestión, se aplicaba de cada lado del billete y luego se prensaba todo en un libro. Se obtenía así un negativo de cada cara del billete, del que se podían sacar 3 o 4 buenas copias. En Asia Central, donde el dinero ruso se conocía mal, estos billetes se podían hacer pasar por muy buenos fácilmente. Soloviev probó al principio el procedimiento por curiosidad, pero cuando quiso regresar a su patria tuvo necesidad de dinero antes de su salida, y pasó entonces, sin gran riesgo, una pequeña cantidad de esos billetes falsificados. En su casa se le acogió con alegría, y su padre quiso persuadirlo de que se quedara junto a él para ayudarlo, como lo hacía su hermano menor. Soloviev aceptó. Recibió entonces la dirección de un molino en un lugar de Samara, pero después de haber trabajado allí algunos meses, se cansó y comenzó a añorar su vida nómada. Fue a ver a su padre y le declaró francamente que no podía continuar. Su padre lo dejó marcharse y hasta le dio una suma de dinero bastante cuantiosa. Entonces Soloviev se dirigió a Moscú, luego a San Petersburgo, comenzó a beber de nuevo y finalmente, en un arranque de borracho, salió para Varsovia. Había sido exceptuado del servicio militar por un año. Ese año llegaba a su fin. En Varsovia, alguien lo detuvo en la calle. Era el prisionero a quien había conocido en el hospital de Samarcanda. Según decía, había sido absuelto por el tribunal y regresaba a Varsovia para procurarse papel especial y esperar una máquina para imprimir los billetes que debían mandarle de Alemania. Le pidió que se asociara con él y lo ayudara en su trabajo en Bukhara. Esta fuente de ingresos, criminal pero fácil, tentó a Soloviev. Fue a establecerse en Bukhara en espera de su compañero, pero el polaco falsificador, al no recibir la máquina, se veía retenido en Varsovia. Soloviev se embriagaba cada vez más. Cuando hubo agotado sus últimos recursos, entró en los ferrocarriles y trabajó allí durante los 3 meses que precedieron a nuestro encuentro. Bebía sin interrupción. El relato sincero de Soloviev me conmovió profundamente. En esa época yo conocía ya muy bien el hipnotismo y era capaz de poner a un hombre en el estado propicio para llevarlo por sugestión a olvidar cualquier hábito indeseable. Propuse, pues, a Soloviev ayudarle, si realmente lo deseaba, a librarse de la funesta costumbre de beber vodka y le expliqué cómo lo haría. Consintió, y a partir del día siguiente lo puse diariamente en estado hipnótico para someterle a las sugestiones necesarias. Entonces fue sintiendo poco a poco tal repulsión por el vodka que ni siquiera podía ver ese veneno, como decía. Renunció a su trabajo en el ferrocarril y se instaló definitivamente en mi casa. Me ayudaba a confeccionar las flores artificiales y algunas veces iba a venderlas al mercado. Soloviev se había convertido en mi asistente y ya nos habíamos acostumbrado a vivir juntos como 2 buenos hermanos, cuando regresó por fin mi amigo el derviche Bogaidín, de quien no se tenía noticia alguna desde hacía 2 o 3 meses. Enterándose de que yo vivía en Nueva Bukhara, fue a verme allí al día siguiente. Como yo lo interrogaba sobre las razones de tan prolongada ausencia, Bogaidín contestó: «Si me ausenté por tanto tiempo es porque la casualidad me hizo encontrar en una de las ciudades del Alto Bukhara a un ser muy interesante, y para tener con más frecuencia ocasión de verlo y hablar con él acerca de los problemas que me atormentaban, me las arreglé para servirle de guía en un viaje que emprendió al Alto Bukhara y a las orillas de la Mudaria, y con él vine aquí». Este anciano, prosiguió Bogaidín, es miembro de una cofradía, conocida entre los derviches con el nombre de Sarmung, cuyo monasterio principal se encuentra en algún lugar del centro de Asia. Durante una de mis conversaciones con ese ser extraordinario, me enteré de que sabía muy bien quién eras tú, y le pregunté si tenía algún inconveniente en que fueras a verlo. Me contestó
que por el contrario le alegraría mucho recibirte, puesto que eres un hombre que, a pesar de haber nacido kafir, supo admitir, por una actitud imparcial hacia todos los seres, un alma semejante a la nuestra. Se llama kafir allá a todos los extranjeros de diferentes creencias, y especialmente a todos los europeos, que según se estima, viven como animales sin principios y para los cuales interiormente no hay nada sagrado. Todo cuanto me dijo Bogaedin sobre este anciano me trastornó la cabeza y le rogué que me pusiera en contacto con él lo más pronto posible. Consintió enseguida, y como el anciano vivía no lejos de allí, en casa de unos amigos, en Kishlak, cerca de la Nueva Bukhara, decidimos ir allá al día siguiente. Tuve largas conversaciones con ese anciano. En el curso de una de las últimas reuniones me aconsejó que fuera a vivir por un tiempo a su monasterio. Quizás, me explicó, lograrás hablar con algunas personas de los asuntos que te interesan y tal vez terminarás por comprender lo que buscas. Añadió que si quería hacerlo, me ayudaría y encontraría los guías necesarios, pero con la condición de que hiciera el solemne juramento de no revelar jamás a nadie la posición de ese monasterio. Por supuesto que acepté al instante todo, pero lamentaba abandonar a Soloviev, a quien le tenía mucho apego, y le pregunté si no podía llevar conmigo en ese viaje a uno de mis buenos amigos. El anciano reflexionó y me dijo: «Pues bien, puedes hacerlo, con tal naturalmente de que salgas fiador de su lealtad y de su fidelidad al juramento que también deberá prestar». Podía responder por Soloviev, porque en el curso de nuestra amistad me había probado que sabía mantener su palabra. Después de haberlo previsto todo, convinimos en encontrarnos un mes más tarde, tal día como hoy, en las orillas de la Mudaria, cerca de las ruinas de Yenisar. La gente que debíamos reconocer por un santo y seña vendría a buscarnos y nos serviría de guía hasta el monasterio. En la fecha fijada, llegamos Soloviev y yo frente a las ruinas de la fortaleza de Yenisar, y el mismo día vinieron a reunirse con nosotros 4 karagirguises que habían mandado a nuestro encuentro. Después del ceremonial acostumbrado, comimos juntos. A la caída de la tarde nos exigieron renovar el juramento y nos pusieron un baslik sobre los ojos. Nos subieron sobre la silla de montar y partimos.